Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de literatura de un gamer. Y en esta ocasión voy a hablaros de uno de mis libros favoritos. Soy un amante de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Me encanta estudiar ese conflicto. Poseo una biblioteca realmente grande de títulos tratando sobre la Segunda Guerra Mundial, algo más pequeña que referente a la Primera. Y en esta ocasión os traigo un libro que considero yo que es un must-have de los libros hablando de la Segunda Guerra Mundial. Un libro que considero que es un pilar fundamental de cualquier biblioteca de un aficionado a la Segunda Guerra Mundial. Considero que es básico, que tiene que estar en todos lados. Y ese libro es este. Bueno, se ve al revés, pero es el día más largo de Andrew Ryan. No, de Cornelius Ryan, perdón. Error. Cornelius Ryan fue reportero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en el día D. Fue un reportero de guerra durante el día D y las batallas que siguieron. Al acabar la guerra, decidió escribir cómo se vivió esa batalla a nivel de soldados. Y eso es posiblemente uno de los mayores aciertos de este libro. Es literalmente un compendio de experiencias vividas por soldados que combatieron en esa batalla, el día D. Concretamente es justamente un par de días antes, desde el 4 de junio, antes del desembarco, la noche del día 5 al día 6 y el día 6. Y tiene una serie de voy a decir personajes, pero son personas reales que contaron sus experiencias de combate y pues cuenta un poco cómo se movía en ese campo de batalla, en cada una de las diferentes playas, cómo lo vivieron la resistencia francesa, cómo lo vivieron los propios alemanes, cómo hubo gente cómo lo vivió gente de Alemania o de Estados Unidos o Gran Bretaña, que cuando se enteraron del ataque, cuáles fueron las reacciones de los generales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro fundamental, por supuesto. Obviamente, bastante de la información que infiere el autor está desfasada. Obviamente, este libro se escribió en la década de los 50, así que es bastante más. Había muchas cosas que todavía era alto secreto durante aquella época. Se desconocía, por ejemplo, el proyecto que hubo para engañar a Hitler con el ataque del día D. Faltaba muchísima información. Entonces, está cierta información que se refiere a inteligencia, etcétera, 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 está desfasada. Aún así, sigue siendo una lectura muy, 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 muy recomendable. Básicamente por la sencilla razón de que habla de personas. Y me gustaría, si os importa, leeros un extracto que os voy a leer ahora mismo. Este extracto es del capítulo número 8, la segunda parte del libro. Está dividido en varias partes. En el que el capitán Pluskat, de una compañía de artillería emplazada en lo que sería Omaha Beach, cuando empezaron a caer los paracaidistas, decidió irse él y dos subordinados hacia sus posiciones de disparo, a los búnkeres de observación. Y pasó gran parte de la noche. Posiblemente llegó ahí sobre las 4 o las 5 de la mañana y estuvo ahí hasta bien entrada la madrugada. Y voy a leer
qué le contó a Cornelius Ryan este hombre que ocurrió. Cito textualmente. Con gesto cansado giró de nuevo los prismáticos hacia la izquierda, escudriñó lentamente el horizonte. Alcanzó el centro de la bahía, los prismáticos se detuvieron. Pluscat miró tensa y fijamente. Entre la cada vez más dispersa y delgada neblina vio el horizonte lleno de barcos, de toda clase y tamaño, maniobrando atrás y adelante, como si estuviesen allí desde hacía horas. Le pareció que había miles, era una armada fantasmal surgida como por encanto. Pluscat se quedó helado, sin dar crédito a lo que veía, sin poder hablar, conmovido como nunca se había estado en su vida. En ese momento comenzó a desintegrarse el mundo del buen soldado Pluscat. Explicó posteriormente que en estos primeros momentos tuvo la certeza de que esto era el fin de Alemania. Se volvió hacia Wilkening y Tin, sus subordinados, y con un extraño despego dijo simplemente: «Es la invasión, miradla». Cogió el teléfono y llamó al comandante Block, que estaba en el cuartel general de la 532 División. Block, es la invasión, debe haber 10.000 barcos. Sus propias palabras le resultaron increíbles. No puede ser, Pluscat, chilló Block. Entre todos los barcos americanos e ingleses no suman tantos, nadie tiene tantos barcos. La respuesta de Block sacó a Pluscat de su asombro. Si no me crees, ven a verlo tú mismo. Es fantástico, es increíble, siguió gritando. Hubo una pausa y Block preguntó: ¿hacia dónde se dirigen esos barcos? Pluscat, con el teléfono en la mano, miró por la abertura del búnker y contestó: directamente hacia mí. Siento este rollo, pero es que eso refleja muy bien no solo la psicología de los soldados. Representa experiencias vividas por soldados que sobrevivieron a la batalla, que la experimentaron de primera mano, y que vieron lo que ocurría. Es innegable el trabajo que hizo Cornelius Ryan, no solo de intentar darle lógica a la batalla, sino que además intentó darle humanismo en todos sus aspectos, tanto para los alemanes como para los americanos, como para los canadienses, los franceses, la resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Explica muy bien cómo se llegó a la invasión, explica muy bien algunas de las razones por las que la invasión se realizó el día 6 de junio de 1944, explica miembros que participaron directamente en las operaciones, incluso algunas de las que menciona este libro son realmente operaciones realmente muy importantes, como la toma de los puentes del Orne, una toma de batería muy famosa, que ahora mismo no recuerdo el nombre, me tenéis que perdonar, no lo recuerdo. Gran cantidad de operaciones que surgieron y cómo reaccionaron los propios alemanes, cómo desde un punto de vista no solo lógico, sino incluso cercano y muy bien hecho, con una gran labor de investigación. Realmente fue una gran labor de investigación, porque no se conformó con lo que les contaron sino que buscó documentación de las propias unidades de combate, y con ella corroboró información que le dieron, y a partir de esa información trazó este libro. Sinceramente es uno de los libros que más me gusta. Es un libro muy ameno, no es excesivamente largo para un profano de la Segunda Guerra Mundial que no quiera pensar mucho en datos, cifras, hay libros así, por supuesto, pero que no quiera meterse muy en el meollo de la cuestión de información puramente técnica. Es excelente, se lee muy fácil, es muy humano. Estás hablando de experiencias personales de soldados que no registradas en memoria, sino directamente de conversaciones del propio autor con los que realmente estuvieron allí. Es un libro que, para entender la psicología del soldado que combatió
el 6 de junio de 1944, en la península de Cherburgo y en la zona de Caen, es muy buen libro. Muy buen libro. Para empezar, si queréis empezar a estudiar un poco la Segunda Guerra Mundial, este es el que hay que empezar a leer. El primero, sin lugar a dudas. De corazón. De corazón. Es uno de los más importantes que tenéis que leer. Hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Por ejemplo, otro libro, hay libros muy importantes como por ejemplo La Batalla del Atlántico, que ya os hablaré. Todos estos irán saliendo, no os preocupéis. Según vaya haciendo vídeos os iré sacando. Seguramente iré sacando uno de fantasía o ciencia ficción, uno de Primera, Segunda Guerra Mundial, así para ir variando un poco. Pero por ejemplo, La Batalla del Atlántico, si que os interesa más, por ejemplo, Rommel, hay 3 o 4 libros que hablan sobre él. Tenemos también muchos libros sobre Patton. Tenemos libros sobre Montgomery, incluido su propia autobiografía. Tenemos libros de Winston Churchill. Hay muchísima cantidad de información que es muy, muy, muy interesante y que os va a molar. Pero si queréis empezar, este es el que tenéis que leer. Sin lugar a dudas. Este es piedra angular de cualquier colección de la Segunda Guerra Mundial. Si no habéis leído este, no habéis realmente no tenéis una colección completa. Os lo aseguro. Este es básico. Desde el punto de vista de cualquier coleccionista, es básico. Básico. Es de los más sencillos que vais a encontrar de la Segunda Guerra Mundial para leer. Es el que tiene que es más humano, porque habla de experiencias de soldados. Y sinceramente es uno de los mejores que he tenido yo el gusto de leer. Bueno, chavales, ya os he soltado el rollo, un buen rollo de cojones. Espero que os haya gustado el vídeo. Si lo habéis leído, dejadme en vuestros comentarios a ver qué os ha parecido. Si no, yo os lo recomiendo que os lo busquéis y os lo leáis. Compartidlo con la gente, que dicen que va muy bien, dadle un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chavales, un saludo.